Soy Lilianis Núñez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Copán. En esta ocasión les estaré hablando sobre la red geodésica vertical, precisión GNSS y la ficha técnica. Se define como estaciones de la red geodésica vertical al conjunto de puntos, bancos de nivel, situados sobre el terreno dentro del ámbito del territorio nacional, establecidos físicamente mediante monumentos o marcas físicas más o menos permanentes sobre las cuales se han hecho medidas directas y de apoyo a parámetros físicos, que permite su interconexión y la determinación de su altura con respecto al nivel del medio del mar. Su propósito tiene múltiples aplicaciones y propósitos establecidas en función de las características de precisión y densificación de los bancos de nivel en las líneas de nivelación. Entre ellos tenemos el establecimiento del sistema de referencia vertical, la determinación precisa del relieve del territorio, origen de alturas para la construcción de diferentes obras de ingeniería civil, también elaboración de cartografía, estudio del nivel medio del mar y sus variaciones, y por último, pero no menos importante, la detención de variaciones verticales de la corteza en zonas afectadas por fenómenos sísmicos y geológicos y volcánicos. Red Geodésica de Panamá. Son trabajos de campo necesarios para la confección de cartografía nacional, y lo que se brinda al interesado son copias de los puntos geográficos que ya constan en los archivos del IGNTG. Consiste en empotrar un monumento o una placa, generalmente estas se hacen de bronce o aluminio, que se describe como una marca específica que el Instituto Geográfico Nacional toma y guarda y posiciona en estos lugares. Sus beneficios: la aplicación de la nueva red será fundamentalmente para desarrollar proyectos nacionales que utilicen la información geodésica. Va a tener una gran aplicación en el desarrollo del catastro, tanto marítima como aéreo. El principal usuario será el Estado, incluyendo las universidades, los especialistas de topografía, agrimensores, organizaciones no gubernamentales y público interesado. Ahora les estaré comentando sobre el SIRGAS, Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. El SIRGAS ocupa la definición de realización de un sistema vertical de referencia basado en alturas elipsoidales como componente geométrica y en números geopotenciales como componente físico. El SIRGAS proveerá el soporte necesario para el desarrollo y la combinación de todo tipo de actividades de práctica y ciencias relacionadas, con la determinación precisa de coordenadas, navegación, investigación y geociencia y aplicaciones multidisciplinarias. SIRGAS es un proyecto que se inició con la participación de todos los países sudamericanos y que tiene los siguientes objetivos, que son establecer el sistema de referencia geodésico único y homogéneo para toda la región. También tiene para establecer y mantener el marco de referencia, y por último, definir y establecer un datum geocéntrico. Siguiente punto, tenemos el problema del datum vertical. El datum vertical está en desuso con una excepción el nivel medio del mar. Actualmente se usa el geoide o la superficie del agua en reposo de los océanos, idealmente para extendida. El nivel medio del mar varía debido a las corrientes oceánicas, precisión atmosférica, temperatura, salinidad del agua, y esto trae consecuencia la topografía de la superficie del mar. Varía geográficamente, no coinciden las alturas transportadas con nivelación de precisión a un mismo punto desde dos mareógrafos. También tenemos la varía con el tiempo, no coinciden las alturas transportadas con la nivelación de precisión a un mismo punto desde dos datum establecidos en épocas diferentes. Su aplicación: la altura de acuerdo a los órdenes de exactitud posicional vertical tienen los siguientes usos: establecimiento de la red primaria o fundamental, proyectos de ingeniería extensos o importantes, densificación de la red secundaria y de menor orden, investigación de la subsidencia del suelo, movimiento de corteza terrestre, estudios rápidos de asentamiento del suelo y levantamientos locales. También tenemos lo que es el proyecto de ingeniería pequeños, cartografía topográfica a escalas pequeñas.
Existen tres métodos de nivelación utilizados en los trabajos topográficos. Está la nivelación geométrica, la nivelación trigonométrica y la nivelación satelital. Esta utiliza el sistema de posicionamiento global y realiza una variante de la nivelación trigonométrica. Nivelación geométrica es la que más precisa y utilizada desde todo. Se lleva a cabo mediante la utilización de nivel óptico o electrónico. Existen cuatro tipos de nivelación geométrica definidos según su orden: el primero y segundo orden, el tercero y cuarto orden, según el trabajo a realizar. Nivelación con GNSS. Este procedimiento consiste en la utilización de receptores que captan las constelaciones de satélites disponibles, las cuales transmiten rangos de señales a partir de la resolución de algoritmos que nos permiten determinar la altitud de un punto respecto a un elipsoide de referencia. Su uso es válido para puntos estereoscópicos, levantamientos topográficos en RTK, densificación de las poligonales terciarias. En casos especiales, con la aprobación de la CNR, ahora la nivelación trigonométrica. Este proceso consiste en determinar el desnivel entre un punto y el otro mediante mediciones de ángulos cenitales, distancias horizontales o inclinadas, altura instrumental y altura de jalón o prisma. El uso de este método es válido para puntos estereoscópicos, levantamientos topográficos, densificaciones de las poligonales terciarias. Triangulación. Constituye el método clásico y universalmente conocido para el desarrollo de los levantamientos geodésicos horizontales mediante un procedimiento que determina las longitudes de los lados de un sistema de triángulos interconectados con base en la medida de algunos lados y en todos los lados de triangulación de superficie. Es un método de obtener áreas de figuras poligonales, normalmente irregulares, mediante su descomposición en formas triangulares. Lógicamente, la suma de las áreas de los triángulos da como resultado el área total. El área de un triángulo se halla mediante la siguiente ecuación. La trilateración es un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga, la triangulación. En este método la situación se invierte para medir directamente los lados y de ahí derivar los valores angulares, excepto para los efectos del control. La trilateración usa las localizaciones conocidas de dos o más puntos de referencia y la distancia medida entre el sujeto y cada punto de referencia, para determinar de forma única y precisa la localización relativa de un punto en un plano bidimensional. Usando solo trilateraciones, se necesita generalmente al menos 3 puntos de referencia. La trilateración puede usarse en la detención del lugar de caída de un rayo. Los detectores que operan en un sistema de sincronización común pueden usar la variación del tiempo de llegada en las emisiones de radiofrecuencia que acompañan al rayo para determinar la distancia que cada detector al mismo. Tales sistemas pueden ser útiles en silvicultura, para la prevención de incendios, el seguimiento de tormentas, pero su empleo más habitual es el proceso de determinación de la posición empleado para el sistema GPS. Triangulación. Este método combina los dos anteriores mediante las medidas directas. Y la poligonación consiste en la medida directa de ángulos y distancia entre puntos consecutivos que forman la línea poligonal continua. Se trata de determinar las coordenadas de una serie de puntos mediante la medición de campo de la longitud de los tramos de los ángulos comprendidos. Se emplea instrumental y topográfico, generalmente estaciones totales que deben ser estacionadas en aquellos puntos que conformen la poligonal, exceptuando los puntos de referencia. Ahora también estaremos hablando sobre la orientación astronómica. La orientación astronómica es la capacidad de determinar
orientación de las esferas celestes, los puntos y círculos de referencia que se basan en el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra y en la regularidad que se aplica para la determinación de coordenadas astronómicas puntuales. Sistema de referencia geodésica es un recurso matemático que permite asignar a las coordenadas un punto sobre la superficie terrestre. Son utilizadas en geodesia para la navegación, cartografía y sistemas globales de navegación por satélites para la correcta georreferencia de elementos en la superficie terrestre. Los métodos geodésicos no son otra cosa que la aplicación al estudio de la Tierra, de la metodología científica, de la observación, cálculo y comprobación. Tenemos el método dinámico, que está basado en la teoría de campo gravitacional, trata de medidas de la gravedad, del estudio del campo exterior y de la obtención de la forma de la Tierra. Y por último tenemos el método geométrico. Estos son los datos de observación que están constituidos por las medidas de los ángulos y distancias en la superficie terrestre. Este método implica la medición de longitudes de arcos meridianos y paralelos. Segundo punto en general, tenemos la precisión GNSS. El error de Navstar GPS se expresa como el producto de dos magnitudes, a saber, que UERE es el error equivalente en distancia al usuario. Se define como un vector sobre la línea vista entre el satélite y el usuario, resultado que proyecta sobre ella todos los errores del sistema. Y también este error es equivalente para todos los satélites. Se trata de un error cuadrático medio. DOP depende de la geometría de los satélites en el momento del cálculo. En la posición no es el mismo que en los 4 satélites estén muy separados, mejor precisión obviamente, que los satélites más próximos, que significaría menos precisión. El DOP se divide en los términos. GDOP suministra como una incertidumbre, consecuencia de la posición geométrica de los satélites, de la precisión temporal. También tenemos PDOP, dice incertidumbre, posición debido a la únicamente a la posición geométrica de los satélites. También tenemos el HDOP, horizontal DOP, que es la incertidumbre en la posición horizontal que se nos da el usuario. Y tenemos el vertical DOP, que suministra una información sobre la incertidumbre en la posición vertical del usuario. Error en el cálculo de las posiciones de satélites. Los satélites se desvían de las órbitas calculadas por diferentes razones. Entre ellas podemos mencionar por la variación del campo gravitatorio, debido a la fricción de satélites con moléculas libres, debido a la variación en la precisión de radiación solar. También se ha estimado que las efemérides calculan la posición de satélites con una precisión de 20 metros para disimular o incluso evitar estas fuentes de error, que han construido varios algoritmos basados en los datos experimentales. Que todos estos datos hay que decir que son empíricos. Los coeficientes de estos algoritmos se transmiten al usuario a través de mensajes de navegación para que se reduzca el error debido a estas fuentes de errores. Errores debido a la inestabilidad del reloj del satélite. Estos se emplean en relojes atómicos muy precisos. Por el paso del tiempo se pueden presentar algunas derivas. Debido a estos satélites están situados en un campo gravitatorio más débil que produce un adelanto en el reloj, y como una consecuencia de mayor velocidad que el que lleva el satélite. Esto produce un retraso en el reloj. Sobre estos dos efectos predomina el adelanto. Por esto se diseñan para que en la superficie terrestre se atrasen y ponerlos en órbita, funcionen bien, pero se consiguen totalmente debido a los efectos relativistas. La precisión del sistema GPS se define el radio de la esfera o círculo en la que se dará un 50% de las medidas. La precisión de estos dos parámetros
dependerá de la exactitud de la determinación de los pseudodistancias y geometría de los satélites. Último punto, les estaré hablando sobre la ficha técnica, que es un producto o servicio, que es un documento en el cual se detallan todas las características de un producto, incluyendo su composición, su característica física y técnica, recomendaciones, modos de uso y otros datos relevantes. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha técnica de señal de la geodésica. Aquí están, como pueden ver, se han llenado con todos los datos relevantes, su ubicación. Aquí tenemos la ubicación, la localidad, el nombre de la estación. Aquí se debería poner el código. Y aquí la característica de la marca, establecida por quién, el datum, la elipsoide, datos de latitud, longitud, las geocéntricas, la altura del elipsoidal, la zona, la orden, la fecha, la altura del geoidal y el modelo geoidal. Y aquí tenemos una ficha técnica como ejemplo. Y este sería el último punto a exponer en mi presentación. Muchas gracias.